庆祝祥鹤智能气功学校成立10周年。 La práctica de Chinen Chikung permite una rápida adquisición de chi. Los efectos pueden ser muy buenos y el nivel de salud del cuerpo continúa desarrollándose hacia un gradiente más alto. Pueden ocurrir cambios notables en el proceso de desarrollo y cambio rápido hacia un gradiente de salud más alto. El cuerpo gradualmente elimina los factores acumulados internamente que no son favorables para la actividad vital, ascendiendo a un gradiente superior, incluyendo tanto factores mentales como materiales. En este momento, la parte correspondiente del cuerpo puede experimentar reacciones de malestar o incluso dolor, llamadas respuestas de práctica o reacciones. Hay que tomar en cuenta que Chinen Chikung está diseñado para no hacernos daño. Haciéndolo de una manera no eficiente o practicando los métodos mal, puede tener enormes beneficios. De todas maneras, siempre debemos perseguir practicar lo mejor posible. Si alguna vez tenemos reacciones, es un error pensar que hicimos algo mal. No hicimos nada mal. Las reacciones siempre son buenas noticias. En tiempos ordinarios hay que ganar firmeza, y en tiempos difíciles hay que poner a prueba la tenacidad de nuestra práctica. También es muy normal preguntar, ¿es normal? ¿Esto que me está pasando es normal? La respuesta a esa pregunta depende del caso de cada quien. Y como hemos visto antes, esta pregunta es una pregunta muy abierta. Los seres humanos somos un sistema no lineal, súper complejo. Pero siempre que practiquemos tenazmente, que hagamos Kung Fu, podremos superar las dificultades. Carl a menudo recuerda, Chinen Chikung puede curar todas las enfermedades, pero no todos se van a curar de todo. Esto se refiere a que no todos tendrán la tenacidad de practicar suficiente, de cambiar suficiente, cambiar no solamente el cuerpo con los movimientos, también cambiar la estructura de la mente. Desde este podcast les deseo que su práctica supere la prueba al tiempo. Que sigan practicando, no importa las dificultades, no importa lo que pase, no importa si yo llego a caerles mal o el instructor con el que vayan. Nadie es Chinen Chikung, si acaso el maestro Pan. Chinen Chikung sirve para fortalecer la actividad de la vida. Así que, entramos en materia. Hay 3 tipos de respuestas a la práctica. La primera es la respuesta de eliminación de enfermedades o patógenos. Después de la práctica, algunas enfermedades en el cuerpo no pueden eliminarse o transformarse directamente en normalidad, y los materiales dañinos en el cuerpo necesitan ser rápidamente eliminados a través de diferentes canales del cuerpo, por lo que aparecen diversas respuestas de eliminación de enfermedades. Hay aquellos que son expulsados por el sistema de excreción inferior del cuerpo, como la diarrea, la sangre en las heces, pus en las heces, orina turbia, aumento anormal y el mal olor de la menstruación, leucorrea, etc. Hay aquellos que son expulsados por la parte superior, como la tos, la abundancia de esputo, vómito de sangre y pus, secreción nasal, sangre y pus en las fosas nasales, aumento de las secreciones oculares, etc. Hay aquellos que son expulsados por el sistema de excreción del tronco y las extremidades, como la fiebre, el sudor, las erupciones cutáneas, la formación de abscesos, la aparición de síntomas similares al pie de atleta, etc. Todo esto es una manifestación de la expulsión de las enfermedades. La respuesta más rápida y común a la eliminación de enfermedades es la diarrea. Aquí un ejemplo. Un paciente con cáncer de intestino avanzado en Liaoyuan, durante un curso de estudio de 22 días, tuvo hasta 300 episodios de diarrea. Antes de asistir al curso, apenas podía comer un poco de arroz cada día y necesitaba ayuda para subir y bajar 2 pisos. Comenzó a tener diarrea en el 3er día de práctica y el 7º día tuvo 37 episodios de diarrea en un día, con excremento denso, sangre y materiales malolientes. Después de una gran cantidad de eliminación de enfermedades, antes de que terminara el curso de estudio, podía comer más de medio kilo de arroz al día y podía subir y bajar 5 pisos por sí mismo.
La respuesta de eliminación de enfermedades a veces puede ser muy intensa. Otro ejemplo, un paciente en Xi'an con trombocitosis que no se había curado después de varios años de tratamiento en el hospital, experimentó graves episodios de tos con sangre y vómito de sangre después de practicar Chinen Chikung. A veces tosía y vomitaba medio litro de sangre a la vez. A menudo había muchos coágulos de sangre púrpura. Después de la respuesta de eliminación de enfermedades, las plaquetas volvieron a la normalidad. En el caso de reacciones que causan fiebre alta, la respuesta a menudo presenta fiebres continuas de 40 e incluso 41 grados. En general, en esta fiebre, la mente es clara, no hay mareos ni desmayos. Tipo de reacción 2. Respuesta al chi impactando la zona. Después de practicar, es posible que las partes enfermas del cuerpo tengan una sensación más incómoda que antes. A esto se le llama la respuesta del chi impactando la zona. También se podría traducir como el chi chocando en el lugar de la enfermedad. Esta es una situación particular. Cuando después de practicar Chinen Chikung, el chi interno es más pleno, la enfermedad comienza a mejorar, pero no ha sido completamente transformado en normalidad. Generalmente, ocurre en pacientes con enfermedades crónicas graves de larga duración. Debido a la presencia de enfermedad en el cuerpo durante mucho tiempo, el cuerpo ha desarrollado cierta adaptabilidad, generando un equilibrio patológico temporal. Después de practicar, el chi aumenta y al luchar constantemente contra la enfermedad, la función de las partes enfermas, incluida la sensibilidad, se recupera gradualmente. Por lo tanto, se sienten los síntomas más intensamente que antes, lo que crea la ilusión de que la enfermedad se ha agravado. Tomemos la osteoartritis cervical como ejemplo. Los espolones óseos en la columna cervical irritan los nervios y provocan dolor cuando se levanta el brazo. 2 años después, aunque los espolones óseos no han disminuido, el brazo no duele tanto, pero el rango de movimiento del brazo ha disminuido. Esto es una formación de equilibrio patológico. De acuerdo con la teoría del chi y la sangre en los meridianos de la medicina china y de Chinen Chikung, el cuerpo humano está lleno de meridianos de todos los tamaños. Por ejemplo, originalmente el chi y la sangre podían fluir a través de 10 meridianos del brazo. Después de que crecen los espolones óseos, 3 meridianos se bloquean y el chi no puede pasar. En este momento, si levantamos el brazo como antes, algunas áreas no tienen chi. Si no pasa, aparece el dolor. El bloqueo a largo plazo no puede pasar y algunas áreas del brazo no reciben nutrición de chi y sangre. La función se atrofia y se pierde la sensación de dolor. Después de practicar, el chi es suficiente y los 3 canales bloqueados se desbloquean. La función del brazo comienza a recuperarse, pero no alcanza un estado normal. Con la recuperación de la función de la sensibilidad, se sienten más dolor y malestar. Por lo tanto, la respuesta al chi impactando la zona es en realidad una manifestación de la recuperación de la función de la parte enferma. Si continuamos practicando, el chi será aún más pleno y el dolor puede eliminarse. También existe la situación en la que hay enfermedades latentes en el cuerpo, o los lugares de las enfermedades antiguas no han sido completamente erradicados. Es decir, aunque la enfermedad se ha curado, hace mucho tiempo, la información residual todavía existe. Esto también puede generar una respuesta después de practicar. Es una manifestación de la limpieza gradual del cuerpo. Tipo de reacción 3. Reacción al entrenamiento prolongado. Para las personas saludables, la pendiente de salud física y mental aumenta gradualmente después de la práctica, y también habrá reacciones. Al igual que la pendiente de salud de una persona enferma sube, es necesario eliminar los factores patológicos. Cuando las personas saludables se mejoran, desde el nivel actual hacia un nivel más alto, también necesitan eliminar las cosas en el cuerpo que son incompatibles con un nivel más alto de salud. Por lo tanto, también habrá una reacción similar a la eliminación de virus. Cada vez que sube un grado de salud, hay un proceso de purificación de las sustancias en el cuerpo. Para ayudar a todos a entender, hagamos una analogía.
La harina puede dividirse en harina negra, harina estándar y harina de alta calidad. La harina negra es como un paciente. La harina estándar es como una persona normal. Y la harina de alta calidad es como una persona con salud e inteligencia superiores. Para que la harina negra alcance el estándar de la harina estándar, se necesita utilizar el tamiz de la harina estándar para eliminar los granos más gruesos. Para que la harina estándar alcance el estándar de la harina de alta calidad, también es necesario tamizar la harina que no cumple con el estándar según el estándar de harina de alta calidad. La intensidad de la reacción al entrenamiento prolongado a veces no es menor, incluso puede superar la reacción a la eliminación de enfermedades. Sin embargo, la reacción al entrenamiento prolongado no es exclusiva de Chinen Chikung, solo que la manifestación de la reacción es diferente. La práctica del método de cierre taoísta ocurre después de la formación del Dantien, es decir, antes de la apertura del Qi. Se llama renacimiento. La reacción es feroz y el tiempo se concentra en 7 a 15 días. Durante este tiempo, puede haber fiebre muy alta e incluso un coma durante 7 días y noches, dolor severo en todas las articulaciones y pus y sangre saliendo de los 7 orificios. Los antiguos describían el grado de sufrimiento insoportable como: incluso si es un héroe, no hay nada que hacer en este punto. Dado que muy pocas personas que practican taoísmo alcanzan esta formación, la mayoría de los practicantes no han experimentado la llamada reacción de renacimiento. Chinen Chikung es un método abierto. En la apertura del cuerpo, chi y mente, siempre se requiere cambiar a uno mismo para lograr el equilibrio con la naturaleza. Por lo tanto, habrá reacciones a los cambios de salud poco después de la práctica. Una vez que desaparece una reacción, con los cambios en el aumento de la pendiente de salud, aparecerán nuevas reacciones. Esto nos cambia poco a poco, y los cambios pequeños se convierten en grandes cambios. Y finalmente también se alcanza esto que el taoísmo llama renacimiento, solamente que con un gradiente. Las reacciones son manifestaciones del cambio del chi interno. Sea cual sea el tipo de reacción que aparezca, la consigna fundamental es no prestar demasiada atención. Frente a las reacciones, hay que mantener la mente en calma, no ocuparse de ellas y continuar practicando. Solo así el Kung Fu puede ascender de manera fluida, nivel por nivel. No hablé mucho de este tema, pero las reacciones también pueden ser mentales o emocionales. Pero cuando hay una reacción mental o emocional, el tratamiento es exactamente el mismo: ponernos a practicar y seguirle adelante. Las reacciones generan sufrimiento en los practicantes. Algunas personas temen que se trate de la reaparición de una enfermedad o de haber adquirido una nueva. Otras temen que se haya producido una desviación y no saben cómo actuar. Entonces, ¿cómo debe tratarse correctamente esta situación? En primer lugar, hay que descartar la aparición de desviaciones. Se debe realizar una revisión integral para comprobar si la práctica cumple con los principios y métodos de Chinen Chikung. Verificar si la postura es adecuada, si los movimientos son correctos, si la actividad de la mente es apropiada o si se ha añadido otro método de Qigong u otro método. Si todo esto no presenta problemas, puede afirmarse con certeza que no se trata de una desviación. Si las molestias se deben a una postura corporal, debemos recordar que siempre podemos ajustar la postura de cualquier método, a nuestras posibilidades actuales, siempre tratando de cumplir los requisitos, de hacer lo mejor posible. Si no tenemos idea qué método utilizar, podemos recurrir de manera general a todas las variantes de Dung Tian Fa, las sentadillas de pared. Durante el proceso sistemático de la práctica, el cuerpo puede presentar otras reacciones. Todas estas son manifestaciones del cambio del chi interno. Sea cual sea el tipo de reacción de chi que aparezca, la consigna fundamental y también la consigna suprema es no prestarle atención. Frente a las reacciones, mantenernos en calma, no ocuparnos de ellas y continuar practicando. Puede ascender de manera fluida, poco a poco. Las reacciones internas del cambio de chi pueden generar movimientos o sensación corporal.
Por ejemplo, podemos sentirnos muy grandes, muy pequeños, muy ligeros, muy pesados, con frío o con calor en alguna zona o en todo el cuerpo, entumecimiento y picazón, calambres, comezón. También puede haber reacciones en los meridianos y puntos. Puede sentirse que el chi sale por los puntos de acupuntura. Esta puede ser una señal de que los puntos se han abierto y su grado de permeabilidad ha aumentado. Esto es algo muy bueno. Si la mente se tensa y se cree que el chi se está escapando, la mente también lo dirige hacia afuera. Esto aumenta la fuerza de salida. De este modo, sale más y entra menos. Por eso cuando los puntos se abren, jamás debe existir la idea de que el chi se está escapando. Cuando los puntos se abren, hay una sensación de que el chi sale. Esto se debe a que la estructura y materialidad del Hunyuan chi interno es más compleja que la del Hunyuan chi externo. Por eso la salida hacia el exterior puede percibirse, mientras que el Hunyuan chi externo, al ser más fino y sutil, no se percibe fácilmente al entrar. Los puntos que se abren con mayor facilidad son Bai Hui, Hui Yin, el ombligo, Mingmen, Lao Gong y Yongchuan. Posteriormente, los puntos He, Yuan y Shu de los 12 meridianos también pueden experimentar cambios. Finalmente, todos los puntos deben abrirse. Incluso los poros pueden expulsar chi hacia afuera. Esto es algo bueno y no debe temerse en absoluto. También en una reacción puede llegar a percibirse algún color, como si hubiera chi de ese color y saliera del cuerpo. Esto puede deberse a la transformación del chi de los 5 órganos principales. Algunas personas al practicar Sanxin Binyan Chuang pueden percibir como si algo sale, algo blanco, rojo, amarillo. Todas estas son reacciones de transformación del chi de los 5 órganos. En general, blanco corresponde a pulmones, amarillo al páncreas, rojo al corazón, verde azulado a los hígados, azul oscuro a los riñones. Si se percibe algo negro en general, pertenece a una patología. También puede ocurrir en Mingmen y se percibe en general púrpura. Es mucho más difícil percibirlo de hígados y de riñones. En cambio, el páncreas, pulmones y corazón aparecen con mayor frecuencia. Esto se debe a que el movimiento de la mente puede movilizar el chi del páncreas. El movimiento del chi puede movilizar el chi de los pulmones y el movimiento del shen puede implicar al corazón. Por ello, lo más común es percibir amarillo, blanco y rojo. Desde Chin en Qigong no hay que prestarle atención a esto. Se debe continuar practicando y ya. Si este fenómeno aumenta, hay que percibir que eso entra. Si este fenómeno aumenta, basta con no atenderlo. Aquí quiero compartir algo muy personal. A lo largo del tiempo he tenido muchas reacciones y me gustaría platicarles un poquito lo que he vivido. Esto lo pongo aquí para tratar de ayudar a todos a saber que a todos nos pasa. Todos dudamos, todos nos desviamos del camino y a veces regresamos. También por eso he mencionado antes que nuestra práctica tiene que superar la prueba al tiempo. Las reacciones que he tenido incluyen emociones, enojo, miedo, tristeza, también alegría y ataques de risa. Un par de meses arrojé cerilla abundante por las orejas hasta que empecé a escuchar mejor. He tenido que detener la práctica por sentir muchas náuseas y caerme y poner las manos porque siento que me desmayo. He tenido fiebres que me duran varios días y 4 episodios de sangrado abundante al ir al baño después de practicar. He tenido muchos episodios de diarrea practicando, algunos han durado meses. Cuando practico hasta cierto punto, a veces me han dado cólicos recurrentes que puedo quitarme cuando logro relajar esa parte. Las primeras veces me costó horas poder relajarlo y las últimas ha sido muy cortito. La reacción más fuerte que he tenido duró alrededor de 5 meses y fue después de practicar bastante tercer nivel. Recuerdo que emocionalmente, antes de tener la reacción, no estaba nada bien. Incluso tuve varias peleas con mi pareja de aquel entonces. Después de esa gran reacción, en donde bajé mucho de peso, no pude casi moverme por varios meses. Muchos de mis alumnos me decían, «Estás bien enfermito, ¿verdad?». Al recuperarme, siento que me volví más suave,
más suave como persona y también del cuerpo. Empecé a sentirme mucho mejor de todo. Quiero aclarar que no soy nada especial. Pienso que me falta muchísimo en mi moral de Chinen Chikung, muchísimo en el camino del Kung Fu. Lo único que pienso sobre mí como practicante es que he podido construir una convicción que antes no tenía y que esa convicción también va cambiando con los años. La cosa es que si se pone difícil, si no me siento bien, si me siento triste, si estoy enojado, si tengo dificultades, me refugio en tratar de construir más mi Kung Fu, en tratar de ejercer mi práctica de Chinen Chikung, porque en las reacciones muchas veces sentimos que vamos para atrás, que no está funcionando, que estamos estancados, que no sirve para nada. Nunca he tenido una enfermedad terminal, he tenido enfermedades limitantes. Conozco la perspectiva de tener una enfermedad incurable, al menos por parte de la medicina alópata. Entonces conozco esta desesperación. Alguien que está en una situación así va por todos los tratamientos, todo lo que se pueda, porque uno trata de rascarle. ¿Qué tal que esto sí sirve? De alguna manera, nunca aconsejaría limitar eso. Y en términos estrictos, es posible que esto que estoy diciendo limite los resultados, limite el avance de un practicante. Además, es negligente no seguir los tratamientos. Muchos practicantes tenemos que luchar contra los efectos de algún medicamento, que nos da reacciones, que tiene efectos secundarios. Y por supuesto, estos efectos no son reacciones de chi, son efectos secundarios de medicamentos. Los efectos secundarios de medicamentos pueden mejorar e incluso quitarse practicando Chinen Chikung. Creo que el punto aquí es no dejar de practicar con una actitud de tratar de hacer Kung Fu, de tratar de verdad de cambiar con los métodos. Creo que esta situación es una parte importante de por qué muchas personas dejan de practicar. Buscan y no practican con tenacidad lo que ya saben. Incluso me ha pasado que vienen al centro de recuperación y entrenamiento, practican y se sienten bien. Ya pueden dormir, por ejemplo, ya no tienen dolor, pero al salir, dejan de practicar. Me estoy saliendo un poquito del tema de las reacciones, pero esto se debe a que no han construido la convicción de práctica, de seguir practicando, aunque dé flojera, aunque nos sintamos mal. Siempre podemos practicar algo. Ante cómo distinguir si se trata de una enfermedad, de una reaparición de una enfermedad antigua, o una enfermedad nueva, o de una reacción. En términos generales, las reacciones normales, aunque implican sufrimiento, se acompañan de claridad mental y fluidez de chi, y se diferencian de la sensación de pesadez y estancamiento propio de una enfermedad habitual. Algunos fenómenos de dolor no afectan gravemente las funciones, y en ocasiones resulta difícil distinguir entre enfermedades y reacciones. Esto se debe a que, cuando aparecen los síntomas, si en la mente existe un estado mental patológico intenso, los síntomas pueden agravarse, transformándose así en una enfermedad grave. Algunos pacientes con cáncer, tras una mejora evidente, cuando aparece una recaída, que en realidad es una reacción, esta es mucho más leve que la enfermedad original. Sin embargo, debido a la tensión mental, a la preocupación, la enfermedad puede agravarse e incluso puede conducir a la muerte. En otros casos, algunos pacientes presentan síntomas graves, pero debido a la estabilidad mental, a la condición mejora gradualmente hasta llegar a la curación. Muchos ejemplos muestran que, con estabilidad y dedicación de manera concentrada a la práctica, incluso enfermedades graves pueden mejorar o curarse. En cambio, con una carga mental muy fuerte, una preocupación muy fuerte, enfermedades leves pueden volverse graves. Por ello, cuando después de la práctica aparecen dolores o molestias, el mejor método es no intentar diferenciarlos y continuar practicando. Con plena concentración, tanto la enfermedad como la reacción pueden recibir tratamiento, practicando. Chinen Chikung no trata las enfermedades diagnosticando y aplicando específicamente la práctica a cada enfermedad,
pero tiene un efecto curativo en todo tipo de enfermedades a través de la práctica. Por lo tanto, incluso si es una enfermedad, siempre y cuando nos mantengamos practicando con convicción y persistamos, también se puede eliminar la enfermedad. En términos generales, tras persistir en la práctica y superar las reacciones, el Kung Fu crece y las enfermedades antiguas se eliminan. El uso de medicamento en muchos casos retrasa el crecimiento del Kung Fu. En el caso de enfermedades graves o persistentes, como en pacientes con cáncer, la curación a menudo no avanza de forma lineal, sino que solo tras varias recaídas repetidas puede eliminarse completamente el foco de la enfermedad. Esto obedece a una regularidad particular de la repetida concentración y dispersión del chi patológico del cuerpo entero y del foco de la enfermedad. Cuando se produce una recaída del cuadro, debe reconocerse claramente que se trata de un fenómeno de expulsión de chi patológico y de una señal de que el estado patológico general está tendiendo a mejorar. En ese momento, se debe practicar. Es mejor practicar con alegría y con una voluntad aún más firme para eliminar los nuevos focos patológicos que aparezcan. Con toda esta información no quiero que se preocupen por preocuparse. Mejor sigamos adelante. Si existe una carga mental que impide practicar con tranquilidad, entonces es bueno acudir al hospital para una revisión y seguir el plan de tratamiento indicado por el médico. Cabe señalar que hay que encontrar médicos éticos, médicos profesionales, que de verdad quieran que estemos bien. Esto no es mi tema en absoluto, pero en mi experiencia, los médicos consideran las enfermedades aisladamente. Muchas veces no se dan cuenta que tienen enfrente a otro ser humano, que tiene miedo, que tiene tristeza. Muchas veces esos médicos también tienen sus problemas. Creo que entender esta perspectiva desde afuera ayuda mucho a mantener una buena actitud, a pesar de que hable de manera desconsiderada. Y bueno, un instructor de Chinen Chikung tampoco está exento de hablar de manera desconsiderada. Pero bueno, podemos tomar medicamentos apropiados. La elección de los medicamentos debe estar guiada por las circunstancias, y es mejor no utilizar medicamentos antagónicos. Por ejemplo, en caso de diarrea, es mejor un laxante en lugar de un medicamento antidiarreico. Para la tos, por ejemplo, un medicamento expectorante en lugar de un medicamento para la tos. Para la hemorragia, un medicamento para disolver la estasis sanguínea en lugar de un medicamento homeostático. Para la fiebre, un medicamento para dispersar el calor en lugar de un medicamento refrescante. Tomar un medicamento adecuado puede ser beneficioso para todas las respuestas y entonces poder seguir practicando. Otra cosa que puede pasar es, yo nunca tengo reacciones, y quiero decirles que la mayoría de veces no hay reacciones. Las reacciones solamente ocurren cuando el cuerpo no puede absorber. Por ejemplo, en la eliminación de enfermedades o de patógenos, en general, el cuerpo lo absorbe, pero si no puede, lo expulsa de las maneras que ya describimos. También es posible que no hayamos podido diferenciar si era una reacción o una enfermedad, si era un enojo o una reacción, si era tristeza o una reacción. Es lo complicado de las reacciones, no se puede saber. La única manera de saber con certeza si es una enfermedad es que si no estamos practicando, sin duda es una enfermedad. Cuando alguien tiene mucho más Kung Fu, mucha más experiencia, ni siquiera se preocupa por definir si es una enfermedad o una reacción. Todo se toma como una reacción y se continúa practicando, hasta superarlo todo. Sé que esto suena incluso negligente, pero esto se consigue con mucha experiencia, con el tiempo, con los resultados. Incluso tiene que haber implicado un cambio de mentalidad con respecto a las enfermedades, con respecto a qué recurrimos cuando tenemos emergencias. Aquí cabe una historia que me pasó a mí, con una muy querida alumna. Esta alumna tenía un problema en la garganta y solamente iba empeorando. Cabe señalar que ella es médica. Y me dijo, esta enfermedad está empeorando, así que voy a ir a comprarme un antibiótico. Como es muy difícil de decir, las reglas de cada quien son individuales
Aconsejarle que no tome el tratamiento y se ponga a practicar es una negligencia. A lo mejor la angustia mucho. A lo mejor no puede practicar. Ella estaba recurriendo a la medicina, lo cual es muy bueno y puede darle tranquilidad. Les recuerdo que Chinen Chikung nunca es una batalla en contra de la medicina. La medicina es muy buena, pero tiene otra manera de operar. Al tomarse el medicamento, no mejoró y entonces se puso a practicar. Después de practicar un tiempo corto, empezó a mejorar mucho. Dejó de tomar el medicamento y al hablar con ella de nuevo me dijo: ¿por qué no me dijiste que no me tomara la medicina? Y yo le contesté: es que es una negligencia, porque tu solución en ese momento era tomar la medicina, porque tenías una preocupación muy grande. Así es como debe manejarse. En realidad, el manejo de las reacciones es poco a poco. Se debe poder de verdad tener resultados. De otra manera, al menos en mi manera de ver, es una negligencia. Se debe practicar hasta que la práctica sea efectiva, porque si no es efectiva y solamente empeoramos, pedir ayuda está bien, pero no hay que dejar de practicar. Y no puedo dejar de recomendarles el podcast Confianza, Fe y Kung Fu, Vuelo de Grulla. Eso habla de esa mentalidad que construye esa convicción. En resumen, las reacciones es mejor tratarlas con tranquilidad, entendiendo que son fenómenos temporales en el proceso de mejora de la salud. En un momento así, el uso correcto de la mente es muy importante. Mantener la alegría, percibirnos como nos gustaría estar, es decir, poniéndonos buena información, percibiendo al practicar está a punto de curarse, aunque sea persistente. La perspectiva de estar más saludable también funciona. El pánico y la preocupación, entendiendo que la respuesta de la práctica es una característica de Chinen Chikung, porque el Qigong tradicional sí tiene reacciones, pero son en un alto nivel y de golpe todas. Chinen Chikung es en gradiente, poco a poco. Ante esto el maestro Pang tiene una frase: hay unas flores de ciruelo que florecen en lo más frío del invierno. Y el maestro Pang dice: sin experimentar un frío que penetra los huesos, ¿cómo entonces puede florecer el aroma de las flores Meihua, de las flores de ciruelo? Espero que con esto podamos darle un mejor tratamiento a nuestras reacciones. Las reacciones son parte de Chinen Chikung, y Chinen Chikung es posible para todos.